Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada que, como podemos observar, el Dow Jones se comportó de manera positiva, un avance del 0,60%, es decir, más de 200 puntos, ubicándose en 48.731 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también acompaña ese resultado del Dow Jones con una variación positiva del 0,31%, es decir, que avanzó más de 22 puntos y se ubica en 6.932, casi cercano a los 7.000, y el Nasdaq también acompañó esa lista, y lo que quiere decir que los tres índices finalizaron en positivo en la jornada de hoy. 0,22%, el Nasdaq en 23.613 unidades se ubicó el día de hoy. Les cuento que el Standard & Poor's 500 cerró este miércoles en un nuevo máximo histórico en una jornada acortada por las festividades. El índice avanzó 0,32% hasta los 6.932 puntos, mientras que el Dow Jones también marcó récord al subir 0,60% y cerrar en 48.731. El Nasdaq ganó 0,22 y finalizó sobre los 23.000, como lo observamos recientemente, consolidando el buen tono del mercado en medio de bajo volumen de negociación. Entre las acciones destacadas de la jornada figuró Nike, que subió 4,6% luego de que el CEO de Apple, Tim Cook, revelara la compra de acciones de la compañía. Micron Technology y Citigroup también registraron fuertes avances y alcanzaron nuevos máximos intradía. El mercado venía de una sesión positiva impulsada por grandes tecnológicas como Alphabet, Nvidia, Broadcom y Amazon tras la publicación de un dato del 4,3% en el tercer trimestre, superior a lo esperado. Los inversores mantienen la mirada en el posible rally de Santa Claus, aunque analistas anticipan un cierre de año tranquilo por el menor volumen. A pesar de ello, algunos estrategas consideran que el sesgo sigue siendo alcista y que el Standard & Poor's 500 podría alcanzar el nivel de los 7.000 puntos antes de finalizar el año. La Bolsa de Nueva York cerró temprano este miércoles y permanecerá cerrada el jueves por el feriado de Navidad. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la jornada de hoy cerró al alza a ambos índices. El Colir avanzó 0,43%, mientras que el Colcap también acompañó ese resultado con un aumento del 0,29%, ubicándose en 2.081 puntos, y el Colir en 1.345, todavía el Colir por encima de los 1.300 y el Colcap todavía por encima de los 2.000. Así las cosas, entre las acciones con mayor desempeño se encuentra Davivienda Group de la acción preferencial en 3,03%, seguido de Nutresa, que avanzó 2,02%, y Grupo Energía Bogotá también acompañó la lista con un alza del 1,53%, y pues Grupo Argos de la acción preferencial también se ubicó entre las acciones con mayor desempeño, la cuarta específicamente en una subida de el 1,41%. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Bolívar, Terpel, Corfi Colombiana de la acción preferencial, Cibes de la acción preferencial finalizaron la jornada en negativo, siendo Grupo Bolívar el de menor desempeño con una variación negativa del 2,72%. En noticias del mercado colombiano, les cuento que Itaú Colombia convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo 30 de diciembre, en la que se someterá a una aprobación un aumento de capital de hasta $100 millones. La operación contempla la emisión de acciones ordinarias sin derecho de preferencia que serían suscritas por Itaú Chile e Itaú Holding Colombia. En la misma reunión se otorgarán facultades a la Junta Directiva y a la Administración para definir el reglamento de emisión y colocación de las acciones. El aumento de capital se enmarca en el proceso de reorganización que tiene Itaú en Colombia tras el acuerdo con el Banco de Bogotá para vender su negocio de banca minorista en Colombia y Panamá. Esta operación incluye activos y pasivos de cerca de 267.000 clientes, con créditos por 6,5 billones de pesos y depósitos por 4,1 billones. Con esta estrategia, Itaú Colombia concentrará su operación en Itaú Corporation, que agrupa los negocios de empresas, tesorerías y sus filiales financieras.
A partir del 2025, el banco tiene 754,8 millones de acciones en circulación y un valor intraseco de 3.898 pesos por título. De otro lado, les cuento también que Banco de Vivienda puso a disposición de inversionistas calificados el aviso de oferta pública para la emisión de bonos vinculados al desempeño sostenible por hasta 300.000 millones de pesos. La operación se realizará en el segundo mercado y estará dirigida exclusivamente a inversionistas con perfil especializado de acuerdo con lo establecido en el decreto 2555. Con esta emisión, el banco busca obtener recursos a través de deuda bajo un esquema que no está atado a proyectos específicos, sino al desempeño global de la entidad. Los recursos de la colocación se destinarán a propósitos corporativos generales y a la ejecución de la estrategia de negocio sostenible de la vivienda. A diferencia de otros bonos temáticos, el cumplimiento de este instrumento se medirá a través de indicadores clave de desempeños conocidos como KPIs, que permiten evaluar el avance en los objetivos de sostenibilidad definidos en el prospecto. De esta manera, el costo y las condiciones de financiamiento quedan vinculados al cumplimiento de metas medibles, lo que permite a los inversionistas hacer seguimiento al desempeño del banco en esa materia. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile, que hoy finaliza con una variación negativa del 0,16%, es decir, que terminó con un valor inferior a los 10.400 puntos, específicamente 10.486, y respecto a la bolsa de Santiago es importante mencionar que perdió sus niveles máximos en una jornada que marcada pues por menor actividad en la víspera de Navidad. El IPSA venía de alcanzar el martes su récord número 70 en lo que va del año, pero este miércoles mostró ajustes a la baja en un contexto donde los volúmenes transados pues fueron más bajos de lo habitual. El movimiento se dio sin noticias locales importantes y estuvo asociado principalmente a factores de calendario. Mientras Chile ajustó posiciones, Wall Street, pues recordemos, logró cerrar con nuevos máximos históricos en una sesión corta por la víspera de Navidad. Al igual que en otros mercados globales, la jornada estuvo caracterizada por baja liquidez y menor participación de inversionistas, ya que muchos operadores se encuentran fuera de los mercados por las festividades. Este escenario de poca actividad se repitió en las principales bolsas del mundo, con movimientos acotados y sin cambios estructurales en la tendencia de fondo. Vamos entonces a revisar cuáles son las acciones que tuvieron menor desempeño o mayor desempeño, las que influenciaron también este comportamiento en el IPSA, acompañado pues de esa festividad que en este momento ocasiona que hayan pocos volúmenes de negociación, baja operación, y que pues evidentemente puede llegar a tener un resultado negativo dentro de la misma. Así las cosas, el primer título en descender es Entel, 1,53%, seguido de Compañías Cervecerías Unidas, que bajó 1,37%, Ripley disminuyó 1,15% y la Sociedad Química Minera de la serie B también bajó 1,09%. Por su parte, acciones como por ejemplo Inversiones La Construcción, Banco de Chile, Empresas CMPC, Banco Itaú e Inversiones Aguas Metropolitanas fueron algunas de las acciones que finalizaron en positivo, siendo Inversiones La Construcción la de mayor desempeño en 1,78%. El grupo estadounidense Glenfarne concretó la compra de 4 proyectos energéticos en el norte de Chile con una capacidad total de 909 megavatios. De ese total, 588 megavatios corresponden a generación solar ya operativa, mientras que el resto está asociado a sistemas de almacenamiento en baterías, con una capacidad de 1,61 gigavatios hora. La operación fue valorizada en aproximadamente 865 millones de dólares, incluyendo deuda, y los activos fueron adquiridos a Metle Energy y Metals. Paralelamente a la compra, Glenfarne estructuró un paquete de financiamiento por más de 1.000 millones de dólares liderado por Scotiabank, BNP Paribas y Societe Generale para cubrir esta transacción y respaldar futuras adquisiciones. Los sistemas de almacenamiento serán completados durante el primer semestre del 2026 y con esta operación la empresa supera los 3,1 gigavatios de capacidad instalada en América Latina y fortalece su presencia en el sistema eléctrico chileno, incorporando activos que combinan generación renovable y almacenamiento. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la bolsa limeña, que hoy finaliza con una variación. Ya en un momento tenemos exactamente los índices, sin embargo,
finalizaron como empezaron prácticamente en la sesión de habían abierto en negativo, hoy también cierran de la misma manera. El general 0,14% en 43.656 y el CAPEC, que es el SELEC, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa, también finaliza con una variación negativa 0,18% en 1.127 unidades. En Noticias del Mercado de Lima les cuento que los gremios de aviación advierten que la implementación de la tarifa unificada de transferencia al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podría afectar el rol de Lima como centro de conexión regional. Según ALTA, la falta de acuerdo entre autoridades y operadores para aplicar alternativas técnicas propuestas por la industria ya se refleja en la cancelación de 8 rutas internacionales. Esta medida podría revertir el crecimiento que el aeropuerto mantuvo entre el 2009 y el 2019, cuando los pasajeros de conexión aumentaban a un ritmo anual cercano al 10%. Las proyecciones del sector indican que si la tarifa se mantiene, Lima podría registrar hasta 21,7 millones menos de pasajeros internacionales hacia el 2041 y dejar de recibir 5,3 millones de turistas por vía aérea. Esto tendría un efecto directo en la economía, con una pérdida estimada de 6.300 millones de dólares en el PIB turístico y cerca de 369.000 empleos asociados al sector. ALTA e IATA señalaron que el impacto total acumulado para el periodo 2025 y 2041 podría alcanzar los 40.000 millones de dólares, afectando pues la integración regional y el desarrollo económico del país. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Muy buenas a todas y a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal en el cual vamos a revisar una curiosidad principalmente, curiosidad ya de mitad de semana, de día jueves. Me gustaría que conocieran la acción Estacionam, la que yo considero, de momento de lo que yo he podido ver a lo largo de todo mi bagaje dentro de la Bolsa de Santiago, que es la acción que tiene el valor más alto cotizado en la Bolsa de Chile, en la Bolsa de Santiago. Tenemos a una acción que cotiza a 4.200.000 pesos por acción. Acompáñenme a conocer un poquitito más sobre esta compañía. Bueno, a esto yo le voy a llamar una especie de shopping, ya que en realidad no sé por dónde empezar. Así que vamos a ver inmediatamente que es una inmobiliaria central de estacionamientos Agustinas. Se encarga básicamente de la administración de estacionamientos. Tenemos que el valor de su cuota por acción es de 4.200.000 pesos. Tenemos dentro de lo que nos ofrece esta escueta Bolsa de Santiago o este escueto gráfico que llegó a estar a 6 millones, casi 7 millones de pesos en su momento. Actualmente la encontramos a estos 4.200.000 pesos, pero yo quiero una vista más amplia de esta extraña acción, así que voy a ir a lo que tiene que ver con un gráfico que nos dé más información al respecto. Acá tenemos otro gráfico que ya nos ayuda a entender un poquitito más la cronicidad, por así decirlo, de la inmobiliaria central de estacionamientos Agustina Estacionam SN. Podemos ver que empezó a cotizar dentro de la bolsa alrededor del 2008 y empezó con un valor de 3 millones, 4 millones. Ese fue su valor de inicio, que en comparación al valor actual en realidad ha subido aproximadamente un 5%, porque el 10% de 4 millones son 400.000 pesos, de esta manera la mitad sería 200.000 pesos, 5% de variación en la revalorización de acción desde el 2008 hasta la fecha actual de 2025. Ahora, ¿por qué esta acción cuesta tanto? Eso es lo primero que quise intentar entender cuando revisé esta particularidad dentro del mundo de la Bolsa de Santiago. Y resulta que si uno baja a la sección de dividendos, uno va, como ya lo hemos ido aprendiendo dentro de este canal, en la parte de ver más. Ajustamos esto al modo tabla y podemos observar lo siguiente. Estacionam tiene actualmente 1.300 acciones emitidas. ¿Qué significa eso? Que realmente es muy poca la cantidad de personas que pueden realmente ser accionistas de esta acción propiamente tal, debido a que hay muy poca emisión de acciones y por eso es que su valor también, me imagino, es alto o tiene esta particularidad de ser una acción tan concreta, tan grande como tal.
Entonces, vamos a ver inmediatamente a cuánto está cotizando si quisiéramos calcular, por ejemplo, una participación. Si quisiéramos calcular, imaginemos que nosotros somos unos multimillonarios que queremos comprar la compañía en su totalidad. Entonces, tenemos que tener 4.200.000 pesos por cada acción, tomando en cuenta que esta es una empresa que ha emitido 1.300 acciones. Necesitaríamos tener en nuestro bolsillo aproximadamente 5.460 millones de pesos. Y con 5.460 millones de pesos, si a alguien le sobra por ahí, ya saben, pueden comprar en su totalidad Estacionam. Obviamente, pensando en que para que esto realmente funcione, las personas que son dueñas de la compañía tendrían que todas vender. Y eso obviamente infla el precio cuando alguien quiere realmente comprar de forma mayorista una acción. Por lo general, siempre cuando hay rumores de compra-venta, el precio de las acciones suelen subir mucho. Pasó en su momento con una acción también de la Bolsa de Santiago, que era Cementos Bio Bio, que prácticamente casi dobla su revalorización en su momento cuando iba a ser comprada. No sé en qué quedó eso, pero realmente subió mucho el precio de la acción. Así que esto es un dato tanteativo. Puede que alguien necesite mucho más que 5.000 millones y medio para comprar una empresa de esta envergadura, o puede que por el contrario se necesite menos. Ahí obviamente toca especular con las personas que ya son accionistas y lo que realmente quieren hacer con esta empresa. Bueno, ya sabemos unas cuantas particularidades de Estacionam. Ahora lo que quiero saber es, por ejemplo, cuáles han sido las últimas compras realizadas. Y acá nos encontramos con algo con lo que igual hay que tener mucho cuidado. Las últimas transacciones siempre nos hablan de algo muy importante de la empresa, y es la liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que se cotizan muy rápidamente dentro de la Bolsa de Santiago. Uno puede poner una orden de compra o de venta y si estamos en un precio razonable dentro de ese momento, se puede vender fácilmente. O se puede comprar fácilmente también. Eso pasa con Banco de Chile, pasa con SQM, pasa con Falabella, pasa con empresas de alta transaccionabilidad, como puede ser también incluso la TAM. ¿Qué pasa con Estacionam o con empresas de este estilo? Resulta que las últimas transacciones que podemos ver acá fueron 3 compras en el año 2025. Y dejo de contar. Esta acción es tan poco líquida o se transa tan poco en la bolsa que solo han existido 3 personas dispuestas a vender sus acciones y solamente 3 personas dispuestas también a comprarlas. En ese sentido, es una acción que si en algún momento alguien llegara a tener 4 millones de pesos, lo más probable es que tiene que pensar en esta compra como una compra que va a mantener en el largo plazo, porque si llegara a querer venderla por alguna emergencia, por ejemplo, sería bastante complejo poder vender una acción de esta empresa, incluso si uno tal vez le baja el valor, porque, oye, encontrar personas que compren a 4 millones de pesos, no sé cómo está ahí la economía o la escala de medida, pero a mí me cae que por cierta razón lógica, no mucha gente dice de la noche a la mañana, oye, hay una oferta a 4 millones de pesos, voy a comprarla, o a 3 millones y medio, o a 3 millones 800. Ya saben a qué me refiero. Aquí estamos hablando de montos realmente grandes para la venta de una única acción. ¿Qué esperar de esto? La verdad, no tengo la menor idea. Lo que sí podemos hacer es un contraste inmediatamente respecto al pago de dividendos, ya que esta empresa tiene otra particularidad muy importante. Tanto en el año 2025, 2024 y 2023, y si podemos seguir revisando esto, lo vamos a hacer de todas maneras. 2022 también, 2021, por lo menos en los últimos 5 años, esta empresa ha pagado 3 veces dividendo en el año. Esto suele ser en abril, por lo que estoy viendo acá, en julio, a veces, como por ejemplo en este año, fue en agosto, y también en noviembre. Esos suelen ser los meses en los cuales esta empresa paga dividendos. Vamos a ver ahora si los dividendos son atractivos a la hora de ustedes querer comprar una acción de Estacionam. Insisto, aquí yo sé que estoy hablándole a menos de un puñado de la población, pero es, creo, curioso hablar de esta acción porque la verdad es que me llama la atención, siempre la veo de reojo y esta vez quiero analizarla un poquitito más a fondo. Entonces, 125, 85 y 100. Tenemos 125, 85 y 100, que son los dividendos entregados a lo largo del año 2025. 310.000 pesos en cuanto a lo que tiene que ver con estacionamientos. Hacemos regla de 3 simples rápidamente. Dividimos por el valor, que en este caso son 4.200.000 pesos. Y se podría decir que esta acción, nada mal, paga aproximadamente una rentabilidad dividendera, por lo menos en el último periodo del año, para el valor al cual está cotizando en este momento, de 7.38% de rentabilidad en el pago de dividendos. Lo anterior nos permite entender que, por ejemplo, si hiciéramos una división de 4.200.000 pesos, lo dividimos en 310.000 pesos, imaginamos
Si nos ponemos en el plan de imaginar que todos los años esta acción nos va a pagar 310.000 pesos, algo hipotético y bastante surrealista o bastante irreal, se podría decir que nuestra inversión se recuperaría en aproximadamente unos 13 años y medio. Ahora, esto es lo que paga de dividendo. Obviamente, las ganancias netas de una empresa siempre son mayores a el dividendo que entregan. Cuanto más mayores, ahí ya hay que mirar los estados financieros para saber cuál es el payout ratio, o sea, cuánto de las utilidades realmente terminaron siendo parte de los accionistas. Recuerden que en Chile está la política de que el 30% por lo bajo de las utilidades de una empresa se tienen que repartir entre las personas que son dueñas de dicha empresa. Ahora, una empresa puede repartir el 30%, puede repartir 40, 50, 60, 70, puede repartir 80, 90 o la totalidad de las utilidades. Eso ya depende de la política individual de cada empresa. De hecho, si revisamos el pasado, por ejemplo, el 2024 pagó, oye, 410.000 pesos en dividendo. Y el año 2024, esta acción, ¿a cuánto estaba cotizando? Estaba a... Si la comprábamos en... Oye, eso está muy... Esta acción se mueve tan poco que entender el gráfico es un poquito más engorroso. Pero aquí seguimos en 2025, 2025. Bueno, ahí para comprarla tendríamos que haberla comprado, me imagino, este es el único año donde se ve el 2024 por algún motivo. Si ajusto esto a mes, ahí sí. Podríamos haberla comprado tal vez a 5 millones de pesos o a los 4.2 millones de pesos en octubre del año 2024. O, bueno, en general dentro del año 2024 estuvo a 5 millones de pesos. Entonces, ahí ya es otro ajuste, es otra escala y ahí obviamente tal como hablamos acá siempre depende del momento en el cual uno compra también en cuanto a cómo influye también posteriormente la ganancia o no que pueda tener una empresa. El valor de compra sí importa y siempre ayuda en realidad. Ahora, si uno le apuesta a una buena empresa, va a saber que siempre también va a llegar un momento en el que va a recibir utilidades que van a compensar cualquier compra que uno realice. Obviamente, aún así, es mucho mejor comprar a un precio adecuado para que ese numerito y esa rentabilidad suene y se vea aún mejor que comprar una empresa buena pero a un precio alto. Ahora vamos a ver algo que me interesa mucho, que son los antecedentes financieros. Y acá podemos ver cómo está repartido, por así decirlo, este patrimonio o estas acciones dentro de los distintos conglomerados. Acá podemos ver que los 10 principales accionistas, por ejemplo, son, en primer lugar, tenemos a Inmobiliaria Casablanca, tenemos a otra inmobiliaria, tenemos ya personas naturales presentes acá. Esto todo es público, así que me imagino que no hay problema en mostrarlo. Y en total, miren, acá hay algo muy interesante también. Tenemos 249 accionistas que al parecer abarcan la totalidad de las 1.300 acciones. Al parecer, estos datos tómenlo con pinza porque no sé hasta qué punto realmente reflejan o no la realidad. Pero por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto realmente es lo que poseen respecto a las 1.300 acciones, tendríamos que sacar o calcular el valor del 3%. Para hacer eso, simplemente, y en realidad muy simple esta parte, tenemos que ver si tenemos una empresa que tiene 1.300 acciones en emisión, en uso, por así decirlo. Eso lo dividimos en 100, nos da 13, 13 por 3, que es el número que queremos calcular, nos da un total de 39 acciones de Estacionam. ¿Qué significa este valor? Que las personas que están al final de esta colita, como mayores inversionistas, por ejemplo, del 3%, se podría decir que la persona natural que está acá tiene 39 acciones, la otra probablemente tiene 38, después 38, tal vez 37 la que viene más abajo. Inversiones, las dunas puede que tenga 40 acciones y así. Es principalmente una escala para entender más o menos cómo está dividido esto. Y así esto principalmente es una escala para entender cuál es la participación, que esto es el detalle, esto de la zona izquierda, para saber cuál es la participación de cada persona y esto ya es el total acumulado. Pues aquí solamente tomamos, por ejemplo, las dos personas que tienen mayor participación, que son un 14 y un 6%, en este caso dos inmobiliarias, representan, tomando en cuenta ambos porcentajes, el 21% del control de la empresa. Y después ya vamos agregando, ¿cierto?, a otras personas. Y por último, ya después podemos ver lo que son los estados financieros, podemos observar cómo se ha ido desempeñando esta acción a lo largo de su historia. Podemos ver si los resultados, por ejemplo, son consistentes o presentan variaciones. Pero, a ver, esta parte, y por eso es que yo nunca he hecho análisis de estados financieros, porque yo sí, hasta cierto punto,
puedo entender ciertas cosas, puedo ver más o menos cómo ver los flujos, cómo ver la deuda, cómo ver el patrimonio, la ganancia, etcétera. Pero explicarlo, de momento me falta esa base, sinceramente, y eso no podría traerlo al canal sin antes estudiarlo yo directamente. Y ese estudiarlo está un poquito más complicado porque la verdad es que siento que tendría que interiorizarme mucho en canales de YouTube o en buscar ahí otro tipo de documentación, tal vez cursos, para poder entregar información de este estilo. Pero aquí, miren, acá podemos ver, le acertamos el 3% de la participación de la propiedad corresponde a 39 acciones de Estacionam. Para que ustedes vean que más allá de lo que estamos haciendo, mis cálculos tampoco son tan errados. Aquí le acertamos completamente al 3%, 3,08% son 40 acciones y así vamos subiendo hasta la empresa, en este caso Casablanca, que tiene 189 acciones de Estacionam. Esta es la acción con el precio más elevado de la Bolsa de Santiago en la actualidad. Ahora la gran pregunta es, ¿conocías esta empresa? ¿Conocías Estacionam? ¿Alguna vez te habías aventurado a hacer un análisis o a observar más o menos cómo se comporta dentro de la bolsa? Yo la verdad es que sigo sorprendido. Cada vez que alguien me dice, oye, una acción cara, una acción a precio elevado, pienso en Estacionam y a la vez digo, wow, oye, realmente es una acción que para estar en ella tienes que tener un colchón bastante grande y también tienes que tomar en cuenta los riesgos. Tal como lo comenté antes, dentro de esos riesgos está el hecho de que tenemos una acción que se transa muy poco en el mercado, muy poco en la bolsa de Santiago y que está presente, pero a la vez una vez que tú entres en ella es un poquito más complejo tal vez salir, ya que depende mucho de que haya un movimiento de mercado que sea tal vez superior a 3 compras al año. Entonces, ahí tenemos puntos positivos y puntos de desventaja para esta acción inmobiliaria de estacionamientos. Bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Ya saben que estoy intentando subir cosas más a nivel curiosidad, cosas que puedan ser novedosas y aquí aplicamos algún tipo de análisis centrado en ciertos números, ciertas formas de entender las distintas acciones. Espero que te haya gustado esta curiosidad, que es la curiosidad de la Bolsa de Santiago en cuanto a valor de acción. Y por mi parte, nos vemos ya en el próximo video, el cual, si no me equivoco, va a calzar ya con la semana navideña. Así que, oye, espero que te esté yendo muy bien. Agradezco mucho también a los suscriptores, a los miembros del canal ahí que están apoyando también constantemente y que hacen también que el canal fluya a nivel económico. Y eso, sinceramente, es un aliciente o un aporte muy bueno para tener una motivación y también para ver qué otras cosas más puedo ir aportando o trayendo en el camino para este canal y para que todos vayamos aprendiendo, conociendo ciertas cosas. Mi nombre, como ya lo saben, es Pedro, soy psicólogo no economista, pero me fascina el mundo de la economía, de las acciones y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Así que por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias una vez más, realmente gracias. Me despido, hasta la próxima. Adiós.